Buenas tardes, estimados estudiantes. El día de hoy voy a continuar con la, con la explicación de la distribución normal y pues en esta segunda parte de los videos voy a realizar ya los ejemplos de cómo se calculan las probabilidades. Entonces, retomando un poco la explicación del uso de la tabla T directamente con los valores Z. Entonces resulta que pues la idea siempre cuando ustedes hacen los cálculos de probabilidades es hallar, por ejemplo, la probabilidad de que Z sea menor a un cierto valor, la probabilidad de que Z sea mayor a un cierto valor o ese Z o ese X, dependiendo de la distribución de probabilidad, esté entre dos valores A y B. Entonces voy a hacer los tres ejemplos para que quede bien claro cómo se utiliza la tabla. Esta tabla, siempre que haya la probabilidad de que Z sea menor a un cierto valor A, entonces eso lo hallamos directamente. Entonces, por ejemplo, yo quiero hallar cuál es la probabilidad de que Z sea menor a 1, por ejemplo. Vamos a ponerlo. Entonces, la idea es que siempre los valores de A que ustedes van a hallar en esta tabla tienen que ir con dos cifras decimales. Entonces, por ejemplo, si es un valor entero 1, uno lo puede escribir como con dos ceritos, ¿cierto? O sea, lo puede escribir 1,00. Entonces, digamos acá, ¿por qué lo hacemos? Porque resulta que dentro de la tabla ustedes buscan los valores Z o los valores de A, que esos son los valores Z, lo van a buscar utilizando el vertical y el horizontal. Entonces, por ejemplo, vamos a buscar el valor 1,00. Entonces, primero buscamos los dos primeros valores que son 1,0. Entonces, ustedes pueden ver que se encuentra en esta parte. Luego buscamos el tercer valor que es 0. Entonces, por ejemplo, aquí sería 1,0 y el tercer valor sería 0. Entonces, por lo tanto, tendríamos que la probabilidad es 0,8413. Entonces sería 0,8413 esa probabilidad que estamos buscando. ¿Listo? Entonces, es muy fácil. Si, por ejemplo, fuera la probabilidad de que Z sea menor, hacemos otro, a ver, por ejemplo, un valor negativo, para que ustedes no se confundan. Entonces, menor a 1,57, por decir algo, ¿cierto? Entonces, si Z es menor a menos 1,57, entonces ustedes ¿qué hacen? Buscan primero a menos 1,5 en el vertical, miren aquí, menos 1,5, y el valor 7 lo buscan en el horizontal. Entonces, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, ustedes lo buscan acá. Y luego, pues ustedes hacen como en lo que estamos acostumbrados con el diagrama cartesiano, entonces lo que hacemos es cruzar, entonces aquí vamos en el menos 1,5, la horizontal, tan, aquí, ¿cierto? Y aquí bajamos acá. Y este valor es 0,0582. Este punto, no se vayan a confundir porque como uno no está acostumbrado a esta notación, se puede confundir. En la notación estadounidense, ellos nunca colocan el cero a la izquierda, de hecho de ahí viene la frase. Ellos siempre colocan, digamos, si van a colocar 0,5, ellos colocan 0,5. Entonces, este punto simboliza que es 0,0594, por ejemplo. Entonces, en nuestro caso sería 0,0582 o en la notación latina 0,0582. Entonces, no se les olvide que siempre a la izquierda de este punto hay un cero. Esto para nosotros en nuestra notación, porque es que eso a veces ocurre que hay confusiones por la notación. Entonces, bueno, es muy fácil hallar cuando la probabilidad de Z es menor a A. Entonces, por ejemplo, vamos a hallar la probabilidad de que Z sea mayor a un valor A. Entonces, para hacer eso, miren, ustedes pueden ver que esta tabla es rígida. Es decir, es una tabla que siempre va a hallar la probabilidad de que Z sea menor a. Pero ustedes la pueden utilizar para hallar todas las demás probabilidades utilizando las propiedades de la distribución normal. Entonces, estas son propiedades que son mecánicas, que son fórmulas, eso no va a cambiar en ninguna situación. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que Z sea mayor a un cierto valor A? Entonces, simplemente hallan la probabilidad de que Z sea menor a y a esa probabilidad, a 1 le restan el valor de esa probabilidad. Vamos a hacer un ejemplito acá. ¿Cuál es la probabilidad de que Z sea menor? Por ejemplo, se me ocurre a 2,22. Por ejemplo, aquí. ¿Listo? Bueno, pero les iba a presentar, era el que fuera mayor. Entonces voy a borrar el símbolo y voy a colocarlo aquí con mi pluma. Les voy a colocar aquí que sea mayor
a 2,22. Entonces, mayor a 2,22, entonces ustedes hacen lo mismo. Ustedes dicen, mire, 1 menos la probabilidad de lo que me dé en la tabla Z, es decir, la probabilidad que Z sea menor a ¿qué? A 2,22. Entonces ustedes buscan 2,22, es muy fácil, entonces 2,2, entonces aquí sería 0, 1, 2, entonces 0, 1 y 2. Entonces miren que ahí da 0,9868, entonces ustedes hacen 1, menos 0,9868, ¿listo? Y esa resta, vamos a hacer de una vez acá, esa resta nos va a dar, permítanme un momento, entonces es 1 menos 0,9868, eso da igual a 0,0132. Entonces, 0. Disculpen, 0,32, ¿listo? Y así se hace sucesivamente. Si fuera negativo, pues lo buscan en los valores negativos, pero es cuando el símbolo está hacia el mayor, ¿listo? Y cuando el símbolo está entre los dos números, es decir, cuando ustedes tienen que calcular la probabilidad de que el número, por ejemplo, esté, por decir algo, entre menos 1 y 1, voy a hacer esa, entonces la probabilidad de que z esté entre menos 1, menor que z y menor que 1, ¿cómo la vamos a calcular? Entonces utilizamos también una fórmula que tenemos acá. Entonces les dice, mire, esto es lo mismo que si yo hallara la probabilidad de que z fuese menor a quién, a b, que en mi caso es 1, o sea, el mayor, menos la probabilidad de que z sea menor a menos 1. ¿Listo? Entonces siempre recuerden que se le va a restar la probabilidad de z menor que 1, es decir, de z menor que el b o menor que el mayor, y a esa probabilidad le restan la probabilidad inferior. ¿Listo? Si ustedes lo hacen al revés, que es un error usual que he visto en las clases de estadística, les va a dar negativo. Y ustedes ya saben que ninguna probabilidad puede dar negativa ni mayor a 1. Todas las probabilidades van de 0 a 1. Entonces tengamos en cuenta que son tics que les ayudan a ustedes a saber si al menos tiene como lógica el ejercicio que están haciendo. Todas las probabilidades van de 0 a 1 y ya, no pueden haber negativos ni mayores a 1. Entonces, ustedes tienen acá z menor a 1. Entonces nosotros ubicamos al 1, como ya lo habíamos hecho acá, y sabemos que es 0,8413. Entonces aquí coloco 0,8413. ¿Listo? Y ustedes simplemente le restan la probabilidad de menos 1. Entonces vamos a buscar a menos 1 aquí en la tabla de los negativos. Lo buscamos y es 0,1587. Entonces quedaría 0,1587. ¿Listo? Entonces, si hacemos esa resta, esa ya la hacemos en la calculadora, permítanme un momento, tenemos 0,843 menos 0,1587. Y eso nos daría igual a 0,6826. Entonces, la probabilidad de esto da igual a 0,6826. ¿Listo? Que es la resta entre estos dos valores. Entonces, miren que acá podemos hallar probabilidades de que z sea menor a a, probabilidades de que z sea mayor a con esta propiedad. Esta se llama la regla del complemento. Y probabilidad de que z esté entre dos valores. Entonces, en el siguiente video vamos a mirar cómo hacerlo, pero ya en un problema contextualizado.